Muchas felicidades a todas las mujeres y también a la pastora por su cumpleaños. No sabía que había sido tu cumpleaños. Sí, le hablaste. Ah, sí, sí. Le hablaste en la felicitación. Es cierto. Es que ya se le olvidan las cosas. Tendré que orar. Pero ahorita lo festejamos. Y a las mujeres también, en verdad, que fue el Día Internacional de la Mujer. Y quiero decirle algo, que el hombre fue creado a la imagen de Dios para representar la autoridad del gobierno del Padre. Pero la mujer fue creada a la imagen del hombre para recibir el amor que el Padre puso en el hombre. Por eso cuando la Biblia dice que, cuando la Biblia se refiere a los hombres, dice mujeres sujetados a vuestro varón. Pero cuando la Biblia se refiere a la esposa, dice maridos amad a vuestras mujeres. La mujer fue creada para ser amada. Amén. Y lamentablemente quiero decirle que a veces dentro aún de la iglesia todavía hay un espíritu de machismo que se tiene que terminar, porque Dios le ha dado la posición de gobierno a la mujer. El hombre sin la mujer no podría cumplir el propósito del Padre. Cuando un hombre ve a una mujer, uno está viendo a la ayuda que Dios le dio para poder cumplir el propósito del Padre en el matrimonio. Amén. Denle un aplauso, por favor, a Dios y a la mujer. Pues han sido días de reino estos días y yo quiero seguir enseñándote esto que el Padre ha venido revelando a mi vida en este último año y medio, casi 2 años. Quiero decirte, y quiero que abras tu entendimiento, y quiero que abras tu espíritu, y quiero que puedas abrir tu corazón y que esto que yo voy a hablar, lo que yo voy a hablar esta tarde, te quede grabado en tu espíritu y en tu corazón, porque yo voy a hablar de un reino. Y cuando tú hablas del reino, tú hablas del gobierno. Y cuando tú hablas del gobierno, tú hablas del diseño de Dios para el hombre. El hombre solamente puede vivir en la vida de propósito que Dios diseñó para él cuando el hombre sojuzga y señorea. Y la palabra sojuzgar y señorear tiene que ver con reinar, dominar, dirigir y reinar la tierra. ¿Puedes decir amén? El propósito de un aplauso. Quiero que sepas que el reino no es una moda, el reino es una cultura. Así como yo hablo de México porque soy mexicano, así como yo hablo de México porque nací en México, así yo hablo del reino porque nací en el espíritu y porque mi ciudadanía es celestial. Filipenses capítulo 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El reino no es una moda, el reino no es una palabra que está de moda en la iglesia, el reino no es una palabra que está de moda en el evangelio. El reino es el deseo del Padre, el reino es el propósito del Padre, el reino es la voluntad del Padre. El hombre fue creado para el reino del Padre. Te voy a explicar un poco más de esto. Así como el español es el lenguaje de mi ciudadanía mexicana, así como el español es el lenguaje de mi ciudadanía terrenal, así la revelación es el lenguaje de mi ciudadanía celestial. Yo hablo español y tú hablas español porque somos mexicanos, pero hablamos revelación porque somos celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos español como el lenguaje de los hombres en la tierra, pero también hablamos revelación como el lenguaje del Padre en el cielo. Con el lenguaje español nosotros nos podemos comunicar con los hombres en la tierra, pero con el lenguaje de revelación nosotros nos comunicamos con el lenguaje del Padre en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo comunicarme con el lenguaje español con el Padre en el reino, porque Él no me entendería, porque ese lenguaje no me fue dado para comunicarme con el Padre, sino con los hombres. Cuando yo me comunico con el Padre, yo tengo que hablar el lenguaje de revelación, yo tengo que hablar el lenguaje de fe, porque el lenguaje de revelación es el lenguaje celestial del reino, del que yo vengo, y porque sin ese lenguaje es imposible agradar a Dios. ¿Puedo decir amén? ¿Puedo decir amén? Así es que quiero que escuches atentamente esto. Cuando Jesús dijo el reino ya está entre vosotros, Él no se refería a un lugar físico. Cuando Jesús dijo el reino está entre vosotros,
para vivir dentro de él. El reino de Dios no es el hombre yendo al cielo. El reino de Dios es el cielo de Dios viniendo a los hombres. El reino de Dios no es el hombre yendo con Dios. El reino de Dios es Dios viniendo a los hombres en la tierra. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es una persona. El reino de Dios no es una cosa. El reino de Dios es una vida. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios es una casa para Dios en el hombre. El reino de Dios no es una casa para el hombre en el cielo. El reino de Dios es una casa para Dios en la tierra. El reino de Dios es el hombre como casa de Dios en la tierra. ¿Puede decir amén? Repite conmigo: el reino es Cristo en mí. El reino es la vida del Padre. Es Cristo viviendo en mí para que yo sea la casa de Dios, para que yo sea el templo de Dios, para que yo sea el tabernáculo de David, para que yo sea el tabernáculo del Espíritu Santo, para que yo sea la morada del Eterno. ¿Puede decir amén? Denle un aplauso a Jesús. Ahora fíjense, ayer yo estaba predicando a los que han estado aquí con nosotros estos días, y yo decía: ¿en qué Dios mide la calidad de un profeta? ¿Por los milagros? ¿En qué Dios mide la calidad de un profeta? ¿Por las sanidades? ¿Por la unción? ¿Por el poder? ¿Por la sanidad? No. Dios mide la calidad de un profeta por su revelación. Repite conmigo: Dios mide la calidad de un profeta por su revelación. Por eso siempre Dios habla a los profetas, porque los profetas tienen la revelación del Padre y son la voz de Dios, y son los que guían a Dios hacia la voluntad, los que guían al pueblo hacia la voluntad del Padre. ¿Pueden decir amén? Ahora le voy a explicar esto. Si usted va a leer su Biblia al Evangelio de Juan 3, préstame tu Biblia. Juan 3. Ahí en Juan capítulo 3. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Puede decir amén? Por favor, inclina tu rostro. Amado Padre, cuán agradecido estoy, Señor, por este tiempo en el que tú me permites compartir, enseñar, predicar tu reino. Cuán agradecido, Señor, por la vida de los pastores Edil y la pastora Olga y de sus hijos, Señor, Areli, Betsy y Edil, y aún de su nieto Diego, Señor. Cuán privilegio poder estar en esta tierra, Señor, a la cual tú me has traído, porque estoy seguro de que tú deseas sembrar esta semilla